Catalina, te encontramos de nuevo, como todos los días. Adelante. Mil gracias, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, con un Twitter, el señor Trump acaba de liquidar la visita del próximo día 31. Esto es algo auténticamente inaudito. Resulta, mi querido Héctor, que hace, pues yo creo que unos 15 minutos, él envió un Twitter en el que dice que ellos tienen un déficit de miles de millones de dólares por el TLC, el Tratado de Libre Comercio, que de manera que si México no piensa pagar el muro, que es inútil la visita de Peña Nieto. Mi querido Héctor, ya todos estábamos en la tesitura de ver si iba el Tlatuani o no iba. Ya todo mundo le había entrado a la discusión. A mí, por lo pronto, me parecía que Peña Nieto tenía que ir, porque conociendo el carácter estadounidense, el hecho de que no fuera se iba a tomar como una cobardía. Así son ellos. Hay que enfrentarlos, hay que darles la cara. Recordemos que es un pueblo guerrero y buleadores como el señor Trump necesitan a alguien que se les plante enfrente. Pero mi querido Héctor, ni oportunidad vio. Se ve que se levantó y vio la carpeta, esa síntesis de noticias que ven todos los políticos del mundo cada mañana, y se debe haber enterado del mensaje que dio ayer el presidente Peña Nieto, diciendo que ni se iba a pagar el muro y que todos los consulados del vecino país del norte se iban a dedicar al 100% a defender a todos aquellos compatriotas que lo necesitaran. Pues mi querido Héctor, pa' pronto liquidó el tema otentote de los pelos de lote. Mejor dicho, nunca. Porque, mi querido Héctor, porque confirma que es un individuo que no tiene idea de la política, que es un individuo que no se le pasa por la cabeza la diplomacia, que es un individuo por completo impreparado para llevar la tarea que actualmente ocupa. Y mi querido Héctor, que es un individuo visceral, que vive de esos arranques que le dan, y yo diría psicótico. Oye, sí es cierto, pero pues eso ya todos lo sabemos. Pero ¿por qué México no envió, en vez de a los que mandó, a un par de psiquiatras? Es lo que tenía que haber hecho, mi querido Héctor, pero el par de psiquiatras también habrían tenido que ponerle una camisa de fuerza. Pues claro, luego. Sí.
y meterlo a alguna institución. Qué lástima que ya no hay Castañeda. Ahí es donde debería de estar. ¿Te acuerdas la vieja Castañeda? Aquel horror donde iban a dar las personas que estaban enfermas de la cabeza en este país y que fue un infierno en la tierra. Pero mi querido Héctor, es cada vez más inaudita la actitud de este personaje. Acuérdate que hubo una película, creo que se hicieron 2 o 3 versiones, de un capitán de barco que enloquece y luego toda la tripulación se pone de acuerdo, aunque está muy lejos la comparación. Podría ser que ya en funciones toda la tripulación del barco haga lo posible por eliminar sus locuras. Sí, era el capitán Quigg de Motín a Bordo, que era Humphrey Bogart. Sí, te acuerdas de esa película, ¿no? Motín a Bordo. ¿Tú, Tomás, también? Sí, tenía como una especie de desahogo a tanta tensión, traer una bolita o dos, siempre manejando con la mano, para que se viera el estado de tensión que guardaba siempre este capitán. Estamos muy lejos de eso, Catalina, de que un día su gente vea que hay necesidad de rebelarse contra él. Pues mi querido Héctor, por lo pronto, las ciudades santuario a las que vamos a recordar que el día de ayer ordenó que se les quitaran los fondos federales de apoyo en el caso de que ellos se hagan cargo de los migrantes, esas ciudades ya declararon que se van a los tribunales. De manera que claramente se ve que no se van a dejar, que no piensan hacer caso de esta orden que emitió el día de ayer. Lo van a pelear, mi querido Héctor. Como México, perdón que haga la acotación, desde el primer momento pensé en que Peña Nieto tenía que ir a darle la cara. Eso que ni duda. Pero cuando se empezaron a dividir las opiniones, y hubo quien decía, en este caso, una muy destacada e importante, Cuauhtémoc Cárdenas, él decía que no debería ir. Sin embargo, mira, en esta ocasión le voy a dar la razón a López Obrador. Lo que hay que hacer de inmediato es demandar la cuestión del muro en tribunales internacionales. López Obrador es verdad, hablaba... porque es un acto de guerra. Así está clasificado, sobre todo el intento de cobrárselo a México es un acto de guerra, no es una falta diplomática ni mucho menos. Y se puede acudir a las instancias internacionales, tribunales como La Haya. La Haya, eso es lo que iba yo a decir, mi querido Mario. Más que a la ONU, que francamente no le veo tanta vela en el entierro, este tema hay que llevarlo al Tribunal de La Haya, que es el que se ocupa de este tipo de asuntos. Porque coincidencia, ayer fue el aniversario del inicio de la construcción del muro de Berlín, ese muro ignominioso que dividió a los alemanes durante tantas décadas y que al fin se logró tumbar. De manera que lo indicado es demandar a este personaje a través de estos instrumentos internacionales, de estas
instituciones a la defensa de toda una nación. El caso es que pues dio fin rápidamente a nuestra autóctona discusión de si iba Peña Nieto o no. Yo no quisiera estar en estos momentos en el pellejo ni de Videgaray ni de Ildefonso Guajardo, porque imagínense, ellos que están allá en plenas pláticas y les cae este Twitter. Oye, cuando había dos bandos así en pleno pleito, guerra, contienda, mandaban emisarios. A veces mataban a los emisarios como respuesta. Tal cual. Y hoy los está matando simbólicamente con este Twitter, mi querido Héctor. Pues claro. Ahora bien, el Twitter no es un medio de comunicación reconocido entre autoridades. Es la opinión durante las horas de desvelo de un individuo. Entonces, creo que hasta que no haya una declaración ante un medio más formal, esto carece absolutamente de valor. Pero sí, yo soy de la opinión de que ante lo que vaya a decir, aún en ese caso, creo que es inútil que el presidente se presente delante de Trump. Yo después de este Twitter, mi querido Mario, pues creo que queda clarísimo. Efectivamente, no es un medio oficial, pero él lo está usando como un medio oficial. Oye, Catalina, hoy temprano hablamos de eso, Tomás Mojarro y un servidor, y estuvimos de acuerdo que no es un asunto personal, por favor. Pues sí, estábamos por el diálogo. Y ahora que se habla de dos psiquiatras, pues uno es la Cámara Alta, otro es el Congreso. Ellos son los psiquiatras que deben hacer aplicar la ley y los tratados internacionales. Así es, desde luego. Y a lo que esto convocaría es a tener una enorme unidad en este país. Ahora... ¿Pero con qué consecuencias? Si México desaira esa situación, afectaría a los mexicanos, nos dañaría, despertaría ya no la animadversión, sino la ira de Trump. Además, sí es una bella idea la de la unidad de todos los mexicanos, pero es una abstracción, es algo subjetivo. ¿Qué significa la unidad? ¿En qué sentido? Y sobre todo, los que pudieran encabezar un movimiento de esta naturaleza tienen capacidad y tienen ascendiente moral sobre nosotros, que están erosionados por Casas Blancas y demás, están erosionados los personajes que pudieran aglutinar a los mexicanos. Y creo que la unidad pues es bella, como decir la dignidad que tenemos que tener frente a ellos, pero ¿cómo? Sin autoridad moral, ¿cómo? Tal cual, estoy completamente de acuerdo con ustedes, pero yo creo que es momento de apoyar a las autoridades, de apoyarlas en una situación tan extrema como la que estamos viviendo. Así como ellos nos han apoyado a nosotros, pueblo mexicano. Pues ya lo sé, mi querido Héctor, yo soy la primera en vivir denunciando, pero te voy a decir, frente a un enemigo de estos tamaños, ¿qué nos queda? Mira, acuérdate
cuando un presidente de México, espurio y todo, quiso unir a todos los mexicanos por una invasión, una situación de guerra. Sí, Huerta. Sí. Pero en cambio, cuando Cárdenas expropió el petróleo, todo mundo en derredor de él tratando de entregar hasta las joyitas de la familia para pagar los costos. Cuando hay esa autoridad moral, cuando hay esa creencia en ellos, la gente responde. Pero no todo el mundo, Manuel Gómez Morín expresó su reprobación al respecto. Y es un prohombre nacional y premio de Belisario Domínguez y una serie de barbaridades, ¿no? que le rindieron homenaje. No falta el prietito en el arroz. Claro. Eso no es importante. Pero ¿qué nos queda? A ver, por lo pronto yo lo que creo es que la respuesta en México en estos momentos no debe ser visceral. Aún Sí, visceral, pero lo que uno puede apoyar como ciudadano son acciones concretas que tome el gobierno. Declaraciones claras defendiendo la soberanía nacional y contestando como es merecido, como es debido, en el mismo tono en que se nos está atacando. Eso sí merece todo el apoyo y la unión de los mexicanos, pero no la unión en abstracto, con cualquier cosa que se le ocurra al gobierno hacer en el país, ¿no? completamente de acuerdo, Mario. Y yo a esa unión me refiero. Aún decir, tomen las medidas adecuadas y los respaldamos. Porque, reitero, ahora México no puede dar una respuesta visceral como el Twitter de este personaje, sino que tendrá que dar una respuesta muy razonada y muy sólida. ¿Seremos capaces? Pues lo primero, mi querido Héctor, llevar el tema a tribunales internacionales. A ver si somos capaces. Habrá que verlo. Habrá que ver cómo regresan el señor Videgaray y el señor Guajardo después de este drama. Pero sí, los dejaron en la lona. En la lona. Bueno, muchas gracias por hoy. Sigue el asunto en el aire. Así es, mi querido Héctor, y muy buenos días para todos. No alcancé a decir que cómo es posible que se vuelvan patriotas, se vuelvan enérgicos, se vuelvan honestos y creamos en ellos a estos que encabezarían el movimiento de unidad. Hasta ahora han dado muestras de que son obsecuentes, de que son convenencieros, de que ven por sus intereses personales. Imaginarlos patriotas, imaginarlos de temple, de carácter para defender el país y nosotros con ellos, está caramba. Pero es que el destino los puso en ese papel. Ya de cómo respondan es cómo deberemos reaccionar nosotros. Eso, claro.